Bienvenidos o mejor dicho, bienvenidos, a este su espacio donde desglosamos cada detalle, cada rumor, y cada interacción que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Si son nuevos por aquí, les doy la más cálida de las bienvenidas y les invito, desde ya, a que se unan a nuestra increíble comunidad. Solo tienen que darle clic a ese botoncito rojo de suscribirse, que está justo aquí abajo, y no olviden activar la campanita para no perderse nada de lo que subimos. Créanme, con el tema que tenemos hoy entre manos, no querrán quedarse fuera de la conversación. Hoy, mis queridos detectives del mundo del entretenimiento, nos sumergimos de lleno en un momento que captó la atención de todos, una escena que nos dejó a muchos especulando y, por qué no decirlo, con el corazón acelerado. Hablamos, por supuesto, de Kerem Bürsin. Sí, ese Kerem Bürsin, saliendo ni más ni menos que de la casa de Hande Erçel. Y no estamos hablando de una simple salida. Estamos hablando de un torbellino mediático de cámaras, de micrófonos, y de una serie de consejos que, según los titulares, los periodistas le aconsejaron a nuestro querido actor en ese preciso instante. ¿Qué le dijeron? ¿Con qué intención? ¿Y cómo afectó o podría afectar eso la ya complicadísima narrativa de su relación con Hande? Prepárense porque vamos a desentrañar cada capa de este suceso. Vamos a ponernos en los zapatos de Kerem, de Hande y hasta de los propios periodistas, para entender qué fue lo que realmente pasó y qué implicaciones tiene todo esto. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, porque esto se pone bueno. Ustedes saben, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es casi tan compleja y cautivadora como la trama de Senkalkam, la serie que los unió y que, para muchos, fue el escenario donde nació ese amor que traspasó la pantalla. Desde que su relación se hizo pública, y aún más cuando supuestamente terminó, cada movimiento, cada gesto, cada pequeña interacción entre ellos se ha convertido en carne de cañón para la prensa y en el tema central de millones de conversaciones entre fans alrededor del mundo. No es solo que sean dos de las estrellas más grandes de Turquía, es que la química entre ellos era innegable, su historia de amor parecía sacada de un cuento de hadas moderno, y el dolor de su supuesta ruptura resonó profundamente en aquellos que los veían como el ideal romántico. Por eso, cuando surge la noticia, o mejor dicho, la imagen de Kerem saliendo de la casa de Hande, el mundo se detiene. Es como si el universo de Eda y Serkan volviera a activarse en la vida real, un rayo de esperanza para los Ankers-Shippers y, al mismo tiempo, una señal de alarma para los que prefieren la privacidad de los artistas. Imaginemos la escena, chicos y chicas. Es una mañana o quizás una tarde, el sol incipiente o ya poniéndose, creando sombras dramáticas. Kerem Bürsin, un hombre que irradia carisma y talento, pero también una cierta introspección, emerge de la residencia de Hande. No es una salida cualquiera. Se nota la tensión en el aire. Los fotógrafos con sus lentes de teleobjetivo están apostados, algunos disfrazados, otros no tanto, esperando ese preciso momento. Micrófonos listos, cámaras flasheando. La imagen es icónica. Kerem, quizás con un semblante que mezcla sorpresa, resignación y un toque de exasperación, se encuentra de repente en el ojo de un huracán mediático. Y ahí es donde entra en juego la curiosa dinámica entre celebridades y prensa. Los periodistas, en su afán por obtener una exclusiva, por arrancarle una declaración, o al menos una reacción, empiezan a lanzar preguntas. Pero no solo preguntas, según los reportes, también hubo una especie de consejo. ¿Qué tipo de consejo? ¿Y por qué un periodista daría un consejo en lugar de simplemente preguntar? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando decimos aconsejan, no necesariamente estamos hablando de un consejo bien intencionado de un amigo. Estamos hablando de la forma en que los periodistas, en su búsqueda por la historia, a veces intentan guiar la narrativa, o incluso provocar una respuesta. Podríamos imaginar que algunos de los consejos iban en la línea de, Kerem, deberías aclarar esta situación, o Kerem, la gente quiere saber la verdad, o incluso Kerem, no sigas alimentando el misterio. Otros podrían haber sido más sutiles o más directos como, Kerem, una imagen vale más que 1000 palabras, pero una declaración aclararía mucho para tus fans. ¿Se dan cuenta? No es una pregunta abierta, es una afirmación con una expectativa implícita. Es una presión sutil pero constante. Pensemos en el contexto. Kerem y Hande habían pasado por una relación muy pública, que luego, según las versiones oficiales, había terminado. Sin embargo, los rumores de una posible reconciliación nunca desaparecieron del todo.
Pequeñas pistas en redes sociales, comentarios en entrevistas, la forma en que evitaban hablar el uno del otro de forma negativa, todo ello mantenía la llama viva para los fans. Y de repente, ¡bam!, Kerem saliendo de la casa de Ande. Para los periodistas, este no es solo un evento, es una oportunidad de oro para confirmar o desmentir lo que millones quieren saber. Y saben que un silencio prolongado de parte de los actores solo alimenta más especulaciones, lo que a su vez genera más contenido para ellos. Entonces, ¿qué tipo de consejo profesional o estratégico podrían haber estado sugiriendo, consciente o inconscientemente, los periodistas a Kerem? Primero, y quizás lo más obvio, era la gestión de la narrativa. Los periodistas saben que si una celebridad no controla su propia historia, otros lo harán por ellos. Kerem, es mejor que hables tú antes de que nosotros tengamos que interpretar lo que pasó. Este consejo no es para su bien, sino para el del medio. Quieren una declaración oficial, un sí, estamos juntos, o un no, solo somos amigos. Cualquier cosa que ponga fin a la ambigüedad, que ellos mismos se encargan de prolongar. Segundo, la protección de la imagen pública. Una relación intermitente llena de rumores y especulaciones puede ser agotadora para la imagen de un actor, especialmente si se le percibe como poco transparente. Kerem, tus fans se merecen la verdad, tus patrocinadores aprecian la claridad. Este argumento, a menudo utilizado, apela a la responsabilidad que siente una figura pública hacia su audiencia y sus compromisos comerciales. Y luego están los consejos que rozan lo personal, pero que en realidad son un intento de sacarle una confesión. ¿Estás feliz, Kerem? ¿Cómo está Ande? Parece que la chispa nunca se apagó, ¿verdad? Estas no son preguntas directas sobre su relación, pero están cargadas con la expectativa de una respuesta que confirme el romance. Es una técnica astuta. Si un periodista te aconseja que no dejes pasar esta oportunidad de ser feliz, está intentando llevar la conversación hacia un reconocimiento emocional de la situación. Es manipular sutilmente la interacción para obtener esa reacción buscada. ¿Cómo reaccionaría Kerem ante esto? Kerem Bürsin es conocido por ser una persona reflexiva. Ha lidiado con la prensa durante años. No es ajeno a la invasión de la privacidad. Pero también es un actor con una carrera internacional en ascenso, y cada movimiento suyo es analizado con lupa. Es probable que su respuesta, o su falta de ella, fuera cuidadosamente calculada. Un silencio total podría interpretarse de muchas maneras: confirmación implícita, negación tácita, o simplemente una forma de proteger su espacio personal. Una sonrisa podría ser vista como coqueteo con la idea, o una forma de desviar la atención. Una declaración corta y genérica como todo está bien, gracias, es el comodín de muchos famosos para no dar detalles, pero tampoco ser groseros. Pensemos en la presión en ese momento. No es solo un grupo de periodistas, es el peso de millones de fans que observan, que esperan, que sueñan con la reconciliación. Es la expectativa de la industria, de los productores, de los directores, que saben que la vida personal de sus estrellas puede impactar en la percepción de sus proyectos. Un consejo de un periodista en ese contexto puede sentirse como una exigencia, una demanda disfrazada de buena voluntad. Kerem, la gente te ama, dales lo que quieren. Pero, ¿qué es lo que ellos quieren realmente? ¿Quieren una historia verdadera, o quieren una historia que encaje con sus propias fantasías? La naturaleza de la fama en el siglo XXI es tal que la línea entre la vida pública y privada se ha vuelto increíblemente difusa. Las redes sociales permiten a las celebridades interactuar directamente con sus fans, pero también abren la puerta a un mayor escrutinio. Cuando Kerem sale de la casa de Ande no es solo un momento entre dos personas, es un evento global que se analizará en TikTok, Instagram, Twitter y YouTube en cuestión de minutos. Los consejos de los periodistas no son solo para Kerem, son también un mensaje al público: estamos aquí, estamos buscando respuestas y ustedes deberían estar prestando atención. Desde la perspectiva de Ande esta situación también es compleja. Aunque ella no esté en la foto saliendo, la implicación es clara. Su privacidad también se ve comprometida. Y la presión sobre ella para responder o reaccionar, aunque indirectamente, aumenta. Si Kerem habla, ¿cómo la afectará? Si no habla, ¿cómo la afectará? Mantener la dignidad y la privacidad en una relación tan expuesta es un verdadero desafío. Y los consejos de los periodistas a Kerem son, en cierto modo, una forma de presionarla también a ella, al querer forzar una declaración que los involucre a ambos.
Es crucial entender que estos consejos son una herramienta del oficio periodístico de entretenimiento. No son consejos en el sentido de te quiero ayudar. Son tácticas para obtener información. Un periodista podría decir, Kerem, no te hagas más daño a ti mismo con este silencio. Esto implica que el silencio es perjudicial y que la única solución es hablar preferiblemente a ese periodista en particular. Es un juego de ajedrez donde las celebridades y sus equipos intentan proteger su narrativa, mientras los medios buscan la exclusiva. Y los fans, en medio de todo, son los observadores más apasionados, a menudo proyectando sus propias esperanzas y deseos en las estrellas. La pregunta que subyace a todo esto es, ¿hasta dónde llega el derecho del público a saber sobre la vida privada de sus ídolos? ¿Y cuál es la responsabilidad de los ídolos de compartir esa información? En un mundo donde la imagen lo es todo, y donde el éxito de una serie o de una carrera puede depender en parte de la conexión emocional que los fans sienten con los actores, la vida personal se convierte en parte del paquete. Pero eso no significa que deba ser totalmente pública. Kerem y Hande, como muchas otras parejas de celebridades, deben navegar esta delgada línea, intentando mantener un poco de santuario personal mientras satisfacen, hasta cierto punto, la curiosidad insaciable del público y la prensa. Estos consejos también nos hablan de la cultura del chismorreo y la fascinación por las historias de amor en la vida real de los famosos. Queremos creer en el cuento de hadas, queremos que Eda y Serkan sean Kerem y Hande. Y cuando hay una posibilidad de que sea así, la emoción es palpable. Los periodistas, siendo el puente entre las estrellas y el público, saben cómo capitalizar esa emoción. Usan las palabras adecuadas, la entonación correcta, para empujar a la celebridad a darles lo que quieren, una primicia. Entonces, cuando los titulares dicen que los periodistas aconsejaron a Kerem, lo que probablemente sucedió fue una combinación de preguntas directas, sugerencias retóricas y quizás presiones más o menos sutiles para que se pronunciara. No es que le dieran un plan de acción para su vida amorosa, sino que lo acorralaron con la expectativa de una declaración. Y en el mundo de las celebridades, a veces el silencio es la respuesta más ruidosa de todas, o la más estratégica. Kerem, con su experiencia, probablemente lo sabe muy bien. Y su equipo, sin duda, estará trabajando para manejar el flujo de información, para mantener el control sobre lo que se dice y lo que no se dice. En última instancia, lo que le aconsejaron los periodistas a Kerem Bürsin al salir de casa de Hande Erçel no fue un consejo para su bienestar personal, sino una serie de intentos para abrir la puerta a una exclusiva. Es un recordatorio de la constante batalla entre la necesidad de las celebridades por la privacidad y la voracidad de los medios por las noticias. Y en el centro de todo, la eterna pregunta, ¿están juntos o no? Esa es la pregunta que sigue en el aire, que mantiene a millones de personas expectantes, y que, en parte, los periodistas intentaban resolver con sus consejos aquel día. Es un reflejo de la intrincada danza entre la fama, la intimidad y el incesante ojo público. Así que, mis queridos espectadores, hemos desglosado este fascinante episodio que nos muestra la compleja relación entre nuestras estrellas favoritas y la siempre atenta mirada de la prensa. Hemos visto cómo un simple suceso puede desencadenar una ola de especulaciones y cómo los periodistas, con sus consejos encubiertos, juegan un papel crucial en la narrativa de la vida de los famosos. Es un recordatorio de que la fama tiene un precio, y que la línea entre lo público y lo privado es a menudo borrosa, especialmente cuando se trata de figuras tan queridas como Kerem Bürsin y Hande Erçel. La historia de Anker sigue siendo un enigma para muchos, una fuente de esperanza y, sin duda, un tema de conversación constante. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final de este análisis. Su curiosidad y su pasión por estos temas son lo que hace que este canal sea tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que los periodistas tienen derecho a aconsejar de esta manera? ¿Cómo creen que Kerem y Hande deberían manejar la presión mediática? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante o informativo, por favor, no se vayan sin dejar su me gusta, compártanlo con todos sus amigos que también aman el drama turco, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más análisis y, por supuesto, más de sus estrellas favoritas. Hasta la próxima, chicos y chicas.